Hola, vamos a ver cómo resolver algunos ejercicios del segundo parcial de la materia Álgebra y Geometría Analítica en su formato virtual. Bien, vamos a ver el segundo parcial que fue tomado en el 2015, en junio, el día 13, y el primer ejercicio que dice así. Dada la ecuación en R2 y tenemos una ecuación que tiene un parámetro, esta es una ecuación general, obtener la ecuación canónica y determinar los valores de f para los cuales dicha ecuación representa una cónica tangente al eje X. Bueno, vamos a empezar con ese ítem, después vamos al B. Entonces, para obtener la ecuación canónica partiendo de la ecuación general, lo que hay que hacer es completar cuadrados. Completamos cuadrados en la expresión inicial. No vamos a explicar acá la técnica de completar cuadrados, porque no es el objetivo de este video, pero bueno, si alguien tiene alguna duda puede preguntarlo. Pero básicamente completamos cuadrados para la variable x, para la variable y a las constantes que nos quedan por acá dando vueltas las pasamos para el otro lado. Entonces llegamos a esta ecuación. Y esta ecuación ya está bastante cerca de una ecuación canónica de una cónica, entonces hay que detenerse un poco y analizar qué pasa con los valores de f y los signos de este miembro, ¿sí? Por ejemplo, si f fuese justo menos 5 más 5 da 0 y entonces tendríamos una suma de cuadradas igualado a 0. Eso no es la ecuación de ninguna cónica en sí, sino que sería una ecuación que solamente satisface un punto, que sería el punto menos 1 para x y 1 para y, que entonces anularían cada uno de los términos y quedaría 0 más 0 igual a 0, pero eso no es una cónica. Y si f fuese un valor tal que hace que todo este miembro es negativo, entonces tampoco tendríamos una cónica, porque la suma de dos cuadrados no puede nunca ser negativa. Tendríamos una ecuación sin soluciones y no habría ninguna cónica. Entonces, necesariamente tiene que f más 5 ser positivo, por lo que analizamos recién. Entonces, para que f más 5 sea positivo, f tiene que ser mayor que menos 5, ¿sí? Entonces, eso es lo que escribimos por acá. Para que sea una elipse, f tiene que ser mayor que menos 5. Y si es mayor que menos 5 y es positivo, podemos dividir ambos miembros. Y ahí ya nos queda esta expresión que es prácticamente una ecuación canónica, ¿sí? Sería una ecuación canónica de una elipse, pero en la ecuación canónica nosotros tenemos acá en el denominador del término que tiene a la x y en el denominador del término que tiene a la y, tenemos a cuadrado y b cuadrado, que son los semiejes mayor y menor. Entonces habría que aplicar una raíz cuadrada y elevar al cuadrado para poder ver bien cuáles son esos semiejes, que es lo que hicimos acá. Y acá uno puede analizar lo siguiente de esta ecuación. Esto es la ecuación canónica de una elipse. La elipse está centrada en menos 1, 1. Esas son las coordenadas del centro de la elipse. Y tiene un semieje mayor y un semieje menor que quedan en función de f. Pero nosotros ya podemos anticipar si el semieje mayor o menor está en el sentido del eje x o en el sentido del eje y, porque veamos que la raíz cuadrada de f más 5 es un valor superior a la raíz cuadrada de f más 5 dividido 4, porque acá estamos dividiendo por 4, o sea, este es un número más chiquito. Así que decimos que la elipse tiene centro en menos 1, 1 y que el semieje mayor es paralelo al eje x. Es decir, que el eje focal es paralelo al eje y. O sea que la elipse va a ser una cosa así como la que estoy dibujando con el cursor, es decir, más alargada horizontalmente que verticalmente, y centrada en el menos 1, 1. Entonces, la idea ahora sería hacerse un dibujito aproximado con una elipse alargada así horizontalmente, centrada en el menos 1, 1, y tratar de que en ese dibujo esa elipse toque al eje X, lo toque en un solo punto, es decir, que sea tangente. Bueno, ese es el dibujo que nosotros hicimos acá. Hacemos la elipse alargada horizontalmente, es decir, con su eje focal paralelo al eje X, y que justo pase tocando acá en un punto al eje X. Bueno, y nos damos cuenta por el dibujo, que es lo que está marcado acá con esta flechita rosa, que entonces el semieje menor de la elipse debe ser igual a 1 para que se cumpla esa condición que dicen representa una cónica tangente al eje X. Entonces, decimos que el semieje menor tiene que medir 1 y el semieje menor está dado por esto que está acá. Entonces igualamos a la raíz cuadrada de f más 5 sobre 4 a 1 y de ahí se despeja que f vale menos 1. O sea que la pregunta, determinar los valores de f, bueno, ahí está.
f tiene que ser menos 1. Después nos piden la ecuación, o sea que reemplazando a f por menos 1, obtenemos esta ecuación, que es la ecuación canónica de la cónica que nos pedían. Eso sería toda la primera parte. Bueno, vamos a ver cómo es la segunda, el ítem B. Veámoslo primero. Dice, para f igual 4, o sea, reemplazando acá f por 4, parametrizar el arco de curva que verifica que x es mayor o igual que menos 1. Graficar dicho arco, indicando el sentido de recorrido determinado por la parametrización. Bueno, entonces, primero reemplazamos a f por 4, nos queda esta ecuación. Esta es una ecuación de una elipse, también una elipse con centro en el menos 1, 1, ¿sí? Pero con otros semiejes. Bien, después, para parametrizar lo que vamos a hacer es sustituir por seno y por coseno, digamos, expresar esto como una suma de 2 cuadrados igualada a 1, usar la identidad pitagórica y entonces, o sea, hacemos esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado es igual a 1, reemplazamos a todo esto por coseno y a todo esto por seno, que es la técnica habitual que se suele usar, y bueno, después despejamos a la x y a la y obtuvimos, todavía no definimos entre qué valores está el parámetro, pero obtuvimos una parametrización, nos faltaría decir tita entre qué valores está, ¿no? Pero esto es una parametrización de esa curva con el detalle que falta aclarar qué valores toma tita. Pero bueno, para eso tenemos que contemplar que se quiere que x sea mayor o igual que menos 1. Entonces planteamos que todo esto, que es x, sea mayor o igual que menos 1. Todo eso mayor o igual que menos 1. Acá se puede, digamos, sumar 1 a ambos miembros y este 1 se va, dividir por 3 a ambos miembros y básicamente lo que queda como condición es que el coseno de tita tiene que ser mayor o igual a 0. Y si ustedes se acuerdan de esto de trigonometría, para que el coseno de un ángulo sea mayor o igual a 0, el ángulo tiene que estar comprendido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Por supuesto que hay infinidades de otros intervalos donde también el coseno es así, pero bueno, tomamos un intervalo, por ejemplo este, por supuesto que también se podría tomar otro, ¿no? Bueno, entonces acá sí está bien escrita la parametrización, decimos cuánto es x en función del parámetro, cuánto es y en función del parámetro y entre qué valores se mueve el parámetro. También nos decían graficar el arco e indicar el sentido de recorrido determinado por la parametrización. Entonces vamos a ver cómo es esto del sentido de recorrido. Básicamente para el sentido de recorrido hay que tomar el valor más pequeño del intervalo, el valor más grande del intervalo y algún valor intermedio para darnos una idea de dónde arranca, dónde termina y en qué sentido se va circulando por la curva. Entonces para eso hacemos una tablita y decimos, bueno, a ver, cuando el parámetro vale pi sobre 2, ¿cuántas son las coordenadas del punto? Reemplazamos acá por pi sobre 2, hacemos coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, hacemos todas las cuentas y llegamos a estas coordenadas del punto. ¿Qué pasa cuando el parámetro vale 0? Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa cuando el parámetro vale pi sobre 2? Lo mismo. Acá hay un error, porque vean que dice t, que es una letra que se suele usar para parámetros, pero acá lo llamamos tita del parámetro. No importa, acá deberíamos haber puesto tita. Bueno, entonces ya sabemos que para este valor se obtiene este punto, para este valor se obtiene este punto y para este valor del parámetro se obtiene este otro punto. Entonces grafiquemos estos puntos, tratemos de graficar la curva y vamos a ver cómo se la recorre. Bueno, yo voy a poner de una el gráfico ya realizado. Fíjense que entonces cuando teníamos t igual menos pi sobre 2, las coordenadas del punto son menos 1 en x y menos 0,5 en y, como se puede ver. Después para t igual 0 obtuvimos 2 en x, 1 en y, y para t igual pi sobre 2 obtuvimos menos 1 en x, 2,5 en y. Entonces estamos viendo que el recorrido de la curva es antihorario, y bueno, que este es el punto inicial y que este es el punto final, ¿verdad? Graficamos el arco, que es este arquito que se ve acá rojo, y el sentido de recorrido es antihorario. Bueno, eso es todo. Ojalá les haya sido útil y pueden consultar si alguna parte no se entendió. Chao.